La pareja puede amarse tal como es si se respeta y ama a ambos padres. Si lo logramos, es una gracia. Bert Hellinger. Todos nacimos como seres dependientes con necesidades y deseos de ser llenados con amor. Cuando nacemos, se genera una interacción especial con la madre que debe desembocar en un vínculo simbiótico con ella, lo que nos asegura la primera etapa de estructuración de la mente. De acuerdo a las capacidades psicológicas y la calidad de este vínculo, y de la posibilidad de diferenciarnos poco a poco de ella, es decir, de apegarnos y desapegarnos, depende nuestra posibilidad de reconocer a los otros como diferentes. Esta es la segunda gran experiencia que permite la estructuración de la relación humana. Si esto se da, y la madre suelta al hijo y el padre está allí como apoyo, con su palabra ayudando a que el hijo deje a la madre y crezca, hay posibilidades para hacer una pareja de manera fluida y natural. Todas las experiencias que se nos presentan durante la infancia influirán en las facilidades o dificultades que tengamos para relacionarnos con los demás el resto de la vida. Por devotos que sean los padres, nunca responderán con toda perfección a todas las necesidades de los hijos, siempre darán lo que puedan. Algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero las consecuencias siempre se verán cuando los hijos crezcan. En la relación con los padres aprendemos las diferentes formas de acercarnos o de distanciarnos. Todo lo que asimilamos en primera instancia, en nuestra familia de origen, como son los hermanos y las hermanas, cómo se comportan los hijos y cómo se tratan los padres entre sí, es nuestro ejemplo para la relación con los demás pares. De ahí nacen las experiencias que hemos tenido con nuestros hermanos, de tal forma que este es el modelo de la familia que seguimos y repetimos cuando tenemos una relación de pareja. Hellinger se refiere a este recorrido cuando dice: la relación de pareja se enseña a edad muy temprana. De niños ya empezamos a percibir cuál es el amor que necesitamos para la relación de pareja. Lo aprendemos sobre todo con nuestra madre. Solo si la relación con la madre es completa, es decir, solo si tomamos de todo corazón lo que viene de nuestra madre, estaremos preparados para la relación de pareja. Respecto a nuestro padre es comparable. Aquellas personas que no han tomado a sus padres no son realmente capaces de acoger a su cónyuge. Una gran parte de los problemas que se dan en la pareja viene del hecho de que alguno de los dos cónyuges que componen la pareja no está en paz con sus padres y no asume esa actitud profunda que consiste en respetar y tomar con gratitud lo que viene de ellos. Todas las relaciones comienzan con el enamoramiento. Enamorarse es una etapa en la que recreamos la simbiosis madre-hijo, estado de función que nos permite sentirnos unificados. La segunda etapa, podríamos decir, es cuando aparece el proceso de diferenciación. Vemos a la pareja diferente y ajena a nosotros. Si no podemos lograr aceptar que el otro es diferente, es debido a que no hemos llegado a ser mujeres ni hombres adultos. Seguimos siendo el niño de mamá o la niña de papá. Una mujer que se ve superior a su madre no puede estimar a los hombres. Tampoco les puede entender ni les necesita en el fondo. Generalmente cuando se siente superior a su madre quiere decir: soy la mejor mujer para mi padre. Tiene a su hombre y no precisa de ningún otro. Una niña llega a ser mujer para luego estimar a un hombre y tomarlo cuando se coloca al lado de su madre, como la más pequeña. Esto vale también para los hombres. Un hombre que no estima a su padre y piensa que él es mejor para su madre no puede estimar a la mujer. Ella tiene la suya y no precisa de otra. ¿Cómo llega un varón a ser hombre, a estimar a una mujer y a tomarla? Pues colocándose al lado de su padre como más pequeño. Así es como el hombre aprende con su padre a tener consideración hacia la mujer, y la mujer aprende con su madre a tenerle consideración al hombre. ¿Qué pasa cuando un hombre, hijo de su madre, se casa con una mujer, hija de su padre? El hijo de la madre no está disponible para su mujer y la hija de su padre tampoco lo está para su marido. Se dan poca estima mutua. Por esto se tiene que conseguir primero el orden en sus familias de origen,
hasta que el hombre pueda tomar a su padre y la mujer a su madre. Cuando algún miembro de la pareja o ambos no logran dejar a su padre y a su madre, les es difícil aceptar los aspectos individuales del otro, y tampoco puede mostrar libremente los aspectos de su ser individual. Por lo tanto, lucha por tener el control de su manera de hacer las cosas, lo que desemboca en una lucha por el poder. Luego de muchas experiencias, llega la aceptación del otro como es y se abandona el desdén y la pretensión de que cambie. Esta aceptación es lograda en la medida en que se hable de las diferencias y se logren hacer acuerdos para conciliar esas diferencias. Es sano, necesario y saludable enamorarnos. Cuando estamos enamorados se tiene más energía y un punto de vista más sano con respecto a la vida. Al sentirnos mirados y admirados, nos sentimos más orgullosos de lo que somos. La incondicionalidad de quien está enamorado de nosotros nos hace sentir dignos de ser amados. Entonces, lo valoramos y nos quedamos con él. Ahora bien, nos sentimos más cariñosos y dispuestos a dar y a aceptar a los demás. El trabajo en horarios extra pierde su atractivo. La lucha por el poder y el dinero se convierte en algo sin sentido. Aparece un sentimiento de unidad interna y de estar unidos a la naturaleza, sensaciones que no se percibían desde la infancia. Cuando experimentamos el amor, hay cambios hormonales esenciales. El cuerpo libera dopamina y norepinefrina. Estas hormonas son los neurotransmisores que nos ayudan a ver la vida color de rosa. Aceleran el pulso, aumentan la energía y agudizan el sentido de percepción. Las endorfinas y encefálicas, químicos que alivian el estrés, se aumentan en el flujo circulante de la sangre y son las que incrementan la sensación de seguridad y bienestar. El amor romántico es una creación sana e importante de la mente inconsciente. Se han descrito las diferentes emociones y sensaciones que se reproducen durante la etapa en la que estamos enamorados. Cuando las personas escogen a sus amantes, lo hacen porque estos se parecen a las personas que los educaron, lo que causa un sentimiento de familiaridad. A nivel inconsciente se sienten conectados nuevamente a esas personas de la infancia, solo que esta vez piensan que sus anhelos más profundos van a ser satisfechos. A esto le llamamos fenómeno de reconocimiento. Al enamorarnos se fusiona la imagen de la pareja con la imagen de las personas que nos cuidaron en la infancia, por lo que existe la ilusión de seguridad y tranquilidad que experimentábamos cuando niños. Por eso le llamamos fenómeno de eternidad. El estar junto a alguien parece poner fin a la desesperada búsqueda de sentirnos completos. Elegimos una persona que manifiesta las partes de nuestro ser que fueron eliminadas durante la infancia. Al ser educados, hay partes o características infantiles que son criticadas, censuradas, así que aprendemos a ocultarlas y a verlas en la pareja. Nos atraen, ya que nos sentimos unificados nuevamente como cuando éramos niños pequeños. Por eso que le llamamos a esta experiencia fenómeno de reunificación. Te quiero tanto que no puedo vivir sin ti. Esta frase refleja el nivel en el que está involucrado el uno con el otro. Hay una relación simbiótica parecida a la que tuvimos con la madre en el inicio de nuestra vida. Esta sensación hace que la persona no pueda concebir una existencia separada de su pareja. Existe un deseo oculto de esperanza de salvación que lo expresa la clínica psicoanalítica bellamente. Quienes se aman trasladan de sus padres a su pareja la responsabilidad de su propia supervivencia. Este mismo ser maravilloso que despertó el Eros, Cupido, lo va a proteger del Tánatos, el siempre presente temor a la muerte. Es una verdadera necesidad. Al ser educados por nuestros padres, tenemos que guardar una parte de nosotros mismos que no es aceptada. Ante el temor de que nos dejen, de querer o nos abandonen, vamos ocultando una parte de nosotros. Lo llamamos el yo negado. Para que esta idea de perfección sea vivida, la mente necesita tener una parte, la no tan buena o no tan aceptada reprimida.
Los rasgos negativos, que son dolorosos de confesar, se convierten en el yo negado de cada uno de nosotros. Estas partes amenazan con emerger constantemente y debemos negarlas. Sin embargo, si son conocidas y trabajadas para ser superadas, logramos evitar proyectárselas a nuestra pareja. Si cada uno de los miembros de una pareja revisa qué es lo que siente, qué necesita del otro, y siente que el otro debe dárselo, allí, en esa exigencia, encuentra cuál es la carencia propia que, por no verla, se ha convertido en motivo de queja. Por ejemplo, una esposa se queja de que el marido no se da cuenta de que hace cambios en la casa. Pone flores y es buena ama de casa, aún teniendo que ir a trabajar. Si esta es la queja, la esposa carece de seguridad y convencimiento de que es buena ama de casa, y la queja que es un pedido al marido para que le solucione la duda. Un hombre le reprocha a la mujer que no vaya con agrado donde su familia. Al profundizar en la queja vemos que ella siente muy tenso el ambiente y pasa muy aburrida allá. Se descubre en las sesiones que el esposo tenía una rabia inmensa con su familia y la esposa percibe esos sentimientos negados por él y los expresa resistiéndose a ir a visitar los suegros. El sentimiento de integridad y unificación se pierde con el nacimiento. Tenemos un recuerdo fugaz de esta etapa de integridad original, una sensación que resulta tan difícil de rescatar como un sueño. Es el paraíso terrenal. La expectativa con que llegamos al matrimonio es que nuestra pareja restablezca mágicamente este sentimiento de integridad, por lo que nos queda convencerla de que abra la puerta. El fracaso para lograr convencer a la persona que nos complete y nos integre es una de las principales razones de que la relación de pareja se deteriore con el tiempo. Se aprende a ver las diferencias que hay entre mi yo y el de los demás, gracias a los límites que presenciamos en las personas que nos rodearon alguna vez. Si interiorizamos en la niñez esas diferencias, evitamos problemas en la adultez. Debemos tener en cuenta que existe una parte oculta en nosotros que espera que el mundo externo nos cuide. El amor incondicional se conoce con el vínculo con la madre y se reactiva cuando estamos enamorados. Cuando alguien no ha tenido amor incondicional, le resulta arriesgado poner un poco de distancia del otro, separarse por una temporada. Busca a quien pegarse muy prontamente. Poder diferenciarse y plantear relaciones donde ahoga al otro. Estas personas son simbióticas y no soportan que el otro no aparezca constantemente. Llaman demasiado, no dejan de reclamar atención y son voraces. Nada para ellas es suficiente. Para estos sujetos, pensar en el divorcio los llena de terror. Son personas que tienen una gran necesidad de contacto visual y verbal constante, pues la angustia de estar solos, lo que les permitiría contactar sus conflictos, es inmanejable. Con la base de estas experiencias y necesidades, se encuentra la pareja y comienza a relacionarse. Durante los sucesivos encuentros, para conocerse, se van dando pactos implícitos entre los dos. Los pactos que existan en la relación de pareja determinan cómo va a ser esta relación. Con el paso del tiempo se van convirtiendo en acuerdos no verbalizados sino actuados, y poco a poco se van instalando como formas de relación entre los dos. No han sido pensados, sino que aparecieron automáticamente durante los encuentros sucesivos de la pareja. Por ejemplo, un hombre y una mujer se conocen. A él le gusta ella no lo trata bien. Él decide acercarse de nuevo pensando que ella es tímida y penosa, y que su dureza se debe a que no ha visto en él lo bueno que es. Decide aceptar poco a poco el maltrato, y después de unos meses de estar saliendo, ella lo hiere muy fuerte. En esta pareja, desde el primer contacto, se pactó lo siguiente: tú me buscas y yo te desprecio, y el despreciado hace intentos por demostrar que es digno de ser querido. A lo largo de la relación, la pareja va funcionando con esos acuerdos establecidos, hasta que llega el momento que es necesario cambiarlos, lo cual conduce a una crisis.
Las crisis tienen la finalidad de romper la idealización, ver realmente a la pareja como es. Por eso las quejas y los reproches son la expresión del resentimiento que se tiene y se siente ante la decepción del otro, que no es como lo habíamos imaginado. La decepción es la primera crisis que vive una relación y esta antecede al cambio o viene después de darse un giro en la relación. Para superar la crisis se necesita vivir una experiencia que corrija la imagen de la persona con quien tengamos conflicto. Esta imagen debe integrar tanto los aspectos positivos como los negativos. Es posible que uno de los dos o ambos miembros de la pareja se resista a dejar la idealización, produciendo entonces una lucha por quien puede educar o cambiar al otro. Amar al elegido es al mismo tiempo amarse a sí mismo. Por esta razón se alimenta nuestra autoestima en la relación amorosa, pero criticar al otro y sentir rabia contra él es criticarse a sí mismo y agredirse. Las crisis son etapas madurativas de la relación y permiten tomar conciencia de los deseos y necesidades mutuas. Quien no concede errores a los demás obstaculiza su crecimiento y su maestría, y no tiene amor por ellos, porque él mismo ha dejado de crecer. Pelear significa afán o fatiga por conseguir algo. Deseamos que la pareja cambie comportamientos que no aprobamos. Cuando sentimos que debido a las peleas la confianza mutua disminuye, al igual que el interés y el aprecio, y nos estamos irrespetando, es momento de buscar ayuda. Si ya no acepta lo que su pareja piensa o cree que su relación se salvará, solo si su pareja cambia, recurra a un especialista de inmediato. Podemos darnos diferentes explicaciones acerca de por qué el otro cambió. Cuando vemos a esa nueva persona, creemos que era mentira todo lo que nos dijo y cómo se comportó. Pensamos que nos engañó, pero la verdad es que nuestra pareja cambió y no nos gusta el cambio. Nosotros somos los únicos responsables de ver a esa persona incompleta al haber mirado solo lo que deseábamos o únicamente lo que pudimos ver en esos momentos. La crisis surge del afán de cambiar al otro. El que desea cambiar a su pareja presiona y el que es presionado se defiende al sentir que lo quieren cambiar. No nos sentimos apreciados ni valorados. Se lesiona nuestra autoestima y crecen nuestras inseguridades, dudas y resentimientos. Se deteriora la comunicación y se disminuyen el goce y placer en la relación. Lo mío y lo tuyo, reconocidos, respetados y amados como tales, nos une. Así es el amor. Cuando la pareja sigue insistiendo en que el otro debe cambiar, se va deteriorando la relación. ¿Cuáles son los signos de deterioro en la relación? Pérdida de confianza. No creemos que el otro hace todo lo que puede. Pérdida de interés. No nos importan las necesidades ni sentimientos de la otra persona. Pérdida de aprecio. Sentimos que la relación no nos da nada. Pérdida de respeto. Deseamos castigar y no apoyar a la otra persona. Pérdida de comprensión. Hay crítica, censura a sentimientos y reacciones del otro. Pérdida de aceptación. Sentimos que la pareja tiene que hacer muchos cambios. Cuando no se pueden pasar las crisis, queda internamente un sentimiento autoagresivo y autodestructor que instala el sufrimiento y puede conducir a la depresión. En la crisis de pareja, el trabajo de duelo, aceptar la pérdida de un ser que se ha amado, se hace más difícil por el hecho de que al seguir vivo el amado, la persona se ve impulsada a volver a la idealización. Cuando las personas están en duelo, pueden desarrollar un odio tan grande que no les es posible autocriticarse. Están imposibilitadas para ver sus defectos y comportamientos para cambiar. Estas personas pueden llegar a odiarse a sí mismas si permanecen mucho tiempo con la ira causada por haber perdido al otro. También puede suceder estancamiento del duelo si se mantienen con culpa por haber herido. Miremos detenidamente estos sentimientos. La culpa. La culpa es un gran adversario interior con el que debemos luchar si queremos alcanzar nuestro pleno potencial como seres humanos. La capacidad de sentir culpa
Es un síntoma de madurez psicológica y está estrechamente ligada a la conciencia. Esta nos permite escoger entre el bien y el mal y corregir nuestro rumbo cuando nos apartamos del camino. La incómoda punzada que nos propina la culpa nos dice a nosotros mismos que nuestras acciones no encajan en nuestro código moral. Es trágico, pero existen algunas personas que nunca desarrollan la capacidad de sentir culpa. A esas personas las llamamos psicópatas y constituye un gran misterio el hecho de que así sea. La ausencia de culpa les permite actuar sin sentimientos ni remordimientos. Para la mayoría de nosotros, la culpa presenta una serie de problemas a lo largo de toda nuestra vida, que debemos resolver si queremos llegar a la siguiente etapa. La culpa es capaz de animarnos a revisar nuestras acciones o la estructura de nuestras creencias o ambas. En el extremo de la culpa se halla la posibilidad del perdón, de la reevaluación de nuestros valores y de comenzar de nuevo. La culpa y la vergüenza se entrelazan, pero son sutilmente diferentes. La vergüenza nos dice que somos malos, la culpa, por el contrario, nos dice que lo que hacemos es malo. Por otro lado, la vergüenza está relacionada con nuestra personalidad, con nuestra identidad. La culpa se relaciona con nuestras acciones, nuestra conducta y nuestros pensamientos. En términos de madurez, la vergüenza es una emoción más temprana que la culpa, pero la culpa puede usarse para encubrir la vergüenza, pues paradójicamente es capaz de hacernos sentir mejor. Para ser un ser humano consciente es necesario cierta cantidad de culpabilidad, pero también es necesario un mecanismo que permita procesar nuestra culpa, pues de lo contrario podemos ahogarnos en ella. Expresiones corporales de la culpa. La culpa se ha calificado a menudo de amarga y se ha dicho que puede ser bastante aguda. Puede provocar acciones físicas repetitivas, como estrujarse las manos, bajar la cabeza y evitar el contacto visual, provocar algo parecido a las náuseas y dolor de estómago o una ligera ansiedad. Una característica de la culpa son las fantasías que la acompañan. En general, cuanto peor nos sentimos debido a la culpa, más tratamos de eludir su mensaje. En lugar de cambiar nuestras acciones o nuestro código moral, nos encogemos bajo la angustia. La culpa debe ser un corrector y no un castigo. Muchas veces, los celos de un miembro de la pareja obedecen al sentimiento de culpa por no sentirse digno de la pareja. Es frecuente en los casos en que se construye una nueva pareja estando ambos aún en relaciones con parejas anteriores. Si un miembro de la pareja nueva siente que le quitó la pareja a otro, generalmente guarda en su conciencia el peso de la culpa. Independiente de si lo manifiesta o no, queda en su interior. Una forma de castigarse es a través de los celos, sentirlos o provocarlos. Hellinger se refiere a los hombres y mujeres adultos como los hijos del padre y las hijas de la madre. El orden del amor entre hombre y mujer exige para ser adultos una renuncia. Para que el hombre sea hombre, tiene que renunciar a su madre y acercarse al padre e identificarse con él. La mujer debe dejar al padre y regresar a la madre para identificarse con su género. Si el hijo se queda en la esfera de la madre, será el perfecto amante, el héroe, el salvador, el hombre ideal, pero no un hombre que le dé lugar a su mujer. Este es el hijo de la madre. Y si la mujer se queda en la esfera del padre, será la favorita de los hombres, la gran amiga, la amante ideal, pero no una mujer que le dé lugar a un hombre. Esta es la hija del padre. Se hacen pareja el hijo de la madre y la hija del padre. Alguno de los dos buscará a la madre o al padre que han dejado en un amante. Es muy importante hacer conciencia y trabajar por la madurez de cada uno para que la relación se construya y sea estable. El hijo de la madre se entiende bien con la suegra y la hija del padre con el suegro. Si se supera esta inmadurez, el hijo crece y se convierte en el hijo del padre. La hija crece y se convierte en la hija de la madre, y así la relación de pareja será estable.
El hijo del padre se llevará bien con el suegro, y la hija de la madre bien con la suegra, ya que cada uno tiene su lugar y lo ocupa, y no hay lucha por los lugares. No somos seres acabados, estamos en crecimiento, y las relaciones no están dadas porque nos casamos. Vamos cambiando y nuestro compromiso es construir una relación feliz para ambos. El lugar que ocupo en mi familia de origen me lleva a comportarme de alguna manera. Tiendo a repetir esos comportamientos en la relación de pareja, y mi pareja se sentirá tal como se sintieron mis padres o mis hermanos conmigo en mi estructura familiar. Una hija única entre 4 hermanos siempre vio cómo su madre se sintió maltratada por las acciones machistas de su padre. Esta mujer actuará de forma radical con su esposo, si esboza algún comportamiento de dominio o imposición parecido al que tenía su padre con su madre. El nivel de exigencia de esta mujer con su esposo tiene su origen en el miedo a repetir la historia de maltrato de las mujeres en su familia por parte de los hombres a través de varias generaciones. Si el esposo, por el contrario, viene de un hogar donde la madre era quien ponía los límites y marcaba pautas, él ahora, en su edad adulta, va a permanecer firme con la idea de no permitir que esta esposa imponga los límites porque él tampoco desea repetir el modelo de sus padres. Es posible que él insista en ser el que controla la relación, como en su hogar de origen la controlaba su madre. Este ejemplo muestra cómo cada uno de los miembros de una pareja ha interpretado los mandatos familiares con respecto a cómo ser o no ser en pareja, y una afirmación se establece dificultando la base de la relación entre ellos. Ulsamer, constelador experimentado en familia, dice: lo que Hellinger presenta cuando habla del orden en la relación de pareja es un orden antiguo que actúa en nuestro interior. Este orden nos determina mucho más de lo que conscientemente sabemos. En las constelaciones de pareja, los representantes reaccionan espontáneamente, mostrando los sentimientos que provienen del lugar que ocupan ante el otro en la relación, experimentando con diferentes posiciones y expresando sentimientos y mensajes claves. Se puede averiguar qué está estancando el flujo de comunicación amorosa en la relación de pareja. La meta del terapeuta es ayudarles a encontrar un lugar donde los dos miembros de la pareja se sientan aceptados y acogidos por el otro. Aquí, así, se restablece el orden. Esto es lo que se hace en la terapia vincular, donde se permite encontrar la dinámica del vínculo y analizar el espacio vincular de la pareja. Recordemos que la relación es de dos, así que solo funciona si existe un equilibrio entre lo que cada uno da al otro. Si uno solo da, se crea un desequilibrio y una tensión que los apremian a buscar la compensación. Solo cuando el otro devuelva algo, la tensión puede cesar. Si este último da un poco más de lo que recibió, se mantiene una tensión buena en la relación y así se genera un equilibrio. La felicidad en una relación depende de la medida en que se toma y se da. Un movimiento reducido solo trae ganancias reducidas. Cuanto más extenso sea el intercambio, tanto más profunda será la felicidad. Sin embargo, existe una gran desventaja. La vinculación resulta aún más fuerte. El que quiera la libertad tan solo puede dar y tomar muy poco, y tan solo puede permitir un intercambio muy reducido entre ambas partes. Si en la relación de pareja uno de los dos es el que da, mientras que el otro tan solo toma, la relación se estanca. En algún momento, uno de los dos ya no soporta el desequilibrio. Quien da más se queja y reprocha, y quien recibe no ve problema o se siente en deuda y culpable. Al final, quien da demasiado y quien se siente en deuda pueden irse de la relación si no hay otra manera de corregir el desequilibrio. Asimismo sucede con los sentimientos y experiencias negativas en la relación de pareja. Cuando uno comete una injusticia con el otro, hiriéndolo, ofendiéndolo y respetándolo,
se desarrolla la misma necesidad de compensación. Quien hirió debe compensar, algo así como ofrecer una forma de reparar, y debe proporcionar algún tipo de satisfacción que aproximadamente corresponda a lo que hizo. Así alimenta la relación. También es correcto exigir la compensación. Para la compensación de un hecho que nos hizo mal, resulta especialmente provechoso exigir algo que le alivie el dolor. Es algo así como se dice popularmente sacarse la espina. La acción que se ejecute para equilibrar o en compensación debe ser algo menor a lo que nos hicieron, ya que si es algo más grande, el desequilibrio sigue y se da una escalada de agresión en vez de equilibrarse. El que perdona generosamente daña la relación, ya que no resuelve la necesidad de compensación de una manera humanamente comprensible. Sucede todo lo contrario a lo que se creería, puesto que la persona estaría agravando el desequilibrio. No habría una compensación, ya que por una parte, él es la víctima y por otra, se pone por encima del otro, perdonándole. Siempre que una persona ha tenido un vínculo serio, en el alma de ese ser humano queda una atracción que perdura para siempre. En las constelaciones familiares, cuando se representa a esa persona, se ve claramente cómo el alma de ambos ha quedado unida para siempre. Independientemente de decisiones posteriores, una parte de ese alma le pertenece al otro. Esto es más evidente si se trata del primer amor. Generalmente las personas no lo saben, pero es un sentimiento que nada tiene que ver con la realidad externa. No es necesario que la relación esté o no legalizada. La sexualidad unida al amor vincula. Cuando dos personas hacen el amor se crea un vínculo, independientemente de si lo quieren o no, de si tenga sentido, corresponda o sea socialmente aceptable o no. Este vínculo tiende a una unión duradera, es decir, a una continuidad. Si uno quiere una definición de la relación, sea matrimonio o algún ritual de compromiso y el otro se niega, esta negación se vive como una herida que puede llevar al fracaso de la relación. Es como una relación mientras tanto, y esta temporalidad es vivida como amenaza de abandono. Hacer conciencia y verbalizarlo ayuda a retomar la conversación sobre el asunto. Una frase que ayuda es: estoy furioso, furiosa contigo, porque siempre he sido la segunda opción para ti. De repente, él puede aceptarlo y llegar a decir que lo siente o que no había comprendido lo que este hecho significaba para el otro. Las experiencias en las constelaciones familiares muestran que el vínculo es más fuerte en la primera relación, por lo que se supone que con cada separación y nueva relación el vínculo decrece. El que muchas veces se separa poco a poco pierde la fuerza de vinculación original con una pareja. Sin embargo, hay que distinguir claramente entre vínculo y amor. La segunda relación ya no tiene la misma profundidad que la primera, no puede tenerla ni tiene por qué tenerla. Sin embargo, no quiere decir que será menos feliz o que habrá menos amor. Incluso puede ser que el amor en la segunda relación sea más grande y más profundo. Solo una vinculación en el sentido original, como en una primera relación, se les niega. Cuando las parejas superan las crisis y construyen un espacio para un tercero, desarrollan la posibilidad de tener un hijo. El vínculo entre el hombre y la mujer busca lo tercero. El desempeño natural son los hijos. A través de un hijo siempre se crea un vínculo especialmente fuerte, independientemente de las demás condiciones. Sin embargo, hay parejas que no desean tener hijos, y si es una decisión desde el fondo del alma, la pareja puede mantenerse en este acuerdo. Es importante hablar de las parejas estériles. Para la pareja, la imposibilidad de tener un tercero resulta difícil. Sin embargo, se debe pensar que, como todas las vivencias, puede fortalecer la relación. Ahora bien, si un miembro de la pareja está decidido a no tener hijos, esta actitud debilita la relación y el vínculo. Hellinger opina: aquel miembro de la pareja que no quiere tener hijos o no puede engendrar o concebirlos, no tiene ningún derecho de obligar al otro que sí quisiera tenerlos a quedarse.
tiene la responsabilidad de darle la libertad. Veamos el siguiente caso. Un hombre de 60 años tiene una relación paralela a su matrimonio hace 10 y lo mantiene oculto. En los 15 años de la hija de la relación paralela se evidencia el vínculo. Él no puede abandonar a esa hija, lo que habla bien de él como ser humano. Sin embargo, la esposa insiste en que no se acerque y exige que no se vea con la madre de esa hija. La constelación muestra el vínculo entre la pareja y evidencia que entre los padres de la relación paralela ya no hay amor, pero pone de manifiesto el amor de ese padre por la hija. Eso es indisoluble, así esa pareja no se ame. La paternidad crea un vínculo que no se disuelve entre el padre y el hijo. Hellinger dice que la paternidad confiere a las personas una madurez y un crecimiento que les ancla a la realidad más que a quienes no son padres aún. En relaciones donde no se tiene hijos, Hellinger también habla del respeto ante aquello que por razón de una decisión se rechazó. Cuando una persona se decide por algo, por regla general, tiene que dejar otra cosa a cambio. Aquello por lo que se decide es aquello que se realiza. Si desprecian aquello que no realizaron, esta actitud le resta algo a lo que eligieron, lo disminuye. En cambio, valorando lo no realizado, aunque no lo eligieran, añaden algo a lo que eligieron. Las mujeres que son conscientes de la pérdida, renunciando conscientemente a tener hijos y asintiendo conscientemente a esta renuncia, conservan lo femenino para lo nuevo. Así lo elegido cobra otra cualidad. A través de la renuncia consciente se gana algo. Aquello que no elijo despliega su eficacia si lo valoro, aunque yo mismo no lo realice. En el caso en que se decide por una alternativa, por ejemplo, a favor de la paternidad o contra ella, hay dos posibilidades de alcance a la determinación. El que menosprecia la otra alternativa para así tener la sensación de haber tomado la decisión correcta, cae en la estrechez y por el contrario el que admite el dolor por la alternativa perdida gana amplitud. En el trabajo con constelaciones, conceptos como injusticia y culpa aparecen bajo otro aspecto. Cuando el alma de una persona experimenta un evento como injusticia, procura que ésta se corrija. Si no se puede corregir, la siguiente generación repite aspectos de la historia hasta que se corrija. Es un tipo de culpa que siempre tiene implicaciones negativas en las familias. No se puede evitar que las culpas se paguen. Forzosamente en la familia las deudas son pagadas por quien las contrajo o por otro miembro del sistema. Una injusticia en una relación de pareja puede ser el que una persona solo haya tomado al otro por marido o mujer como una solución de emergencia. En cualquier caso, es bueno que la injusticia y la culpa salgan a la luz. En las constelaciones, las tensiones ocultas se disuelven en el momento en que los sentimientos, hasta entonces reprimidos, se expresan. Cuando una mujer, por ejemplo, le dice a su marido: «Estoy furiosa contigo porque siempre he sido la segunda opción para ti», de repente él puede aceptarlo y llegar a decir «lo siento». Es común que las parejas de novios queden embarazadas sin planearlo, generando que las familias de él o de ella decidan alejar entre sí a los novios con el fin de que no dañen su futuro. Un hijo engendrado por una pareja siempre es la responsabilidad conjunta de ambos, padre y madre. Si un hombre engendra un hijo y deja que la mujer después lo críe sola, rehúye su responsabilidad, comete una injusticia y su alma le exigirá un precio por ello. Es común que frente a un embarazo no deseado se decida por un aborto y enseguida del aborto se rompa la relación. Esta situación es explicable a la luz de las constelaciones familiares. La relación se sabotea de manera inconsciente porque simplemente no se puede soportar una relación feliz y plena cuando por otra parte se ha impedido el nacimiento de un hijo o se ha abandonado una madre embarazada, a pesar de todas las explicaciones racionales y justificaciones pensadas. Por regla general, aquello que el alma percibe como injusticia en la mayoría de los casos se reprime con todas las fuerzas. Cuando solo uno quería y forzaba el aborto, secretamente se le da la culpa y no se le perdona.
a veces se paga con la misma relación, que fracasa a raíz del aborto o con la pérdida de la relación sexual. En algunos casos, un aborto es la clave que se devela cuando, en una constelación, una pareja sigue intranquila sin poder encontrar la paz. En cuanto el aborto sale a la luz y la responsabilidad se asume, puede darse la sanación. Al introducirse el hijo abortado en la constelación, se coloca sentado a los pies de la pareja, y este aborto después es desencadenante de donde está el conflicto de la pareja. Para poder reconciliar la paz interior después de un aborto, el hijo abortado debe recuperar su lugar en el sistema del padre y de la madre. Para ello son especialmente importantes las frases que la madre o el padre dicen al hijo. Ahora te doy un lugar en mi corazón, el lugar que antes no te di. O quizás simplemente lo siento. No sabía lo que hacía, no pensé en lo que hacía en ese momento. Ahora te tomo como mi hijo. Tras estas frases, que muchas constelaciones resuelven las tensiones entre la pareja relacionadas con el aborto, Hellinger sugiere claramente darle su lugar al hijo. A una pareja durante un curso en Alemania les dijo: aún hace falta tiempo para que el dolor venga. Cuando sea el momento, debéis admitir el dolor con la mirada puesta en el niño. También es posible durante un tiempo darle al niño un lugar en la vida. Así, por ejemplo, en vuestro interior, podéis enseñarles a sus hermanos y durante un año les enseñáis las cosas bellas del mundo. Pero después debe ser acabado. La culpa debe acabarse al cabo de un tiempo, y después no se habla más. Así el hijo encuentra la paz y vosotros miráis hacia adelante. La infidelidad. La infidelidad es un acto de inmadurez y de falta de compromiso. De inmadurez porque en vez de hablar y solucionar un problema que está causando sentimientos de incomodidad, se actúa siendo infiel. Es muy común que las situaciones en donde hay diferencias entre los miembros de la pareja, alguno se calla la rabia y se somete para evitar el conflicto. De falta de compromiso, pues los niños escapan y culpan a los demás afuera de sus experiencias. Se escabullen de las responsabilidades, los adultos asumen, revisan y corrigen lo que no está funcionando. Durante las constelaciones, las frases de reconocimiento de situaciones durante el ciclo vital ayudan a enfrentar la realidad de la dinámica de la pareja. En el caso de las parejas que después del parto no desean tener sexo, una posibilidad es darse cuenta y decirse: te engaño con otro porque solo veo tus carencias, tus limitaciones. Lo bueno lo tiene mi hija que nació. Mi hijo o hija es ahora mi complemento. Para muchas personas en la sociedad, el sexo y el amor son antagónicos. Si tienen una relación estrecha o comprometida, no pueden tener buen sexo y viceversa. Entonces viven disociados, el amor y el sexo en cada lado, en parejas diferentes. Cuanto mayor sea la capacidad de una persona de unir el amor y el sexo, más maduro emocionalmente es ese individuo. Cuando un hombre o una mujer no pueden lograr que las dos cosas vayan de la mano, significa que no son realmente un hombre o una mujer adultos. En la pareja siempre hay posibilidades de que se presente la infidelidad, y en especial, si alguno de los dos tiene antecedentes de cuando eran más jóvenes. La historia es reveladora. Si le fue infiel durante el noviazgo, será infiel en el matrimonio. No se engañe, no lo va a cambiar. Si le fue infiel a su pareja en el primer matrimonio, también es posible que lo sea con usted. También se puede presentar esta situación si viene de un padre infiel, si tuvo mucha experiencia antes de casarse, si tiene muchas oportunidades o disponibilidades, si tiene demasiadas mujeres alrededor, si él o ella se sienten alienados, si son poco convencionales, si él o ella son muy celosos, si están en edades claves, si están embarazados, si se sienten fracasados, si han logrado mucho éxito, si se acaban de morir los padres, si es adicto al trabajo, si está un poco deprimido, si ha hablado de separación y si ha desaparecido el romanticismo. Visto de esta forma, queda claro que el matrimonio se mantiene día a día y el vínculo se construye en la medida que vivimos experiencias nuevas. ¿Qué es lo que no debe hacer quien está viviendo una infidelidad?
No trate de evitar el tema por temor a que le dejen o que se acabe la relación. Con esto está haciendo un pacto de silencio y un acuerdo de aceptación para que la otra persona le siga siendo infiel. Cuando se calme, hable y averigüe si esa relación lleva poco o mucho tiempo, o si fue una sola vez. También, si el amante es hombre o mujer, averigüe si tiene relaciones con varias personas a la vez. Pregúntele directamente qué espera obtener de esa relación. No recoja información de forma desleal ni a través de otras personas, ni lo siga, ni llame al marido o la mujer del otro para contarle. Revise qué papel tuvo usted en esa infidelidad. ¿Qué estaba sucediendo en la relación para que cupiera un tercero? Busque un terapeuta de pareja. No tome decisiones apresuradas, no amenace ni dé ultimátum. No se sienta con derecho a regañar, no vaya a vengarse haciendo lo mismo. Se dañará a usted aún más. No le saque la infidelidad cada vez que tenga una diferencia. No llame a los padres de él o de ella ni le cuente a los amigos. No se acueste con otro u otra para vengarse. No se someta. No amenace con suicidarse. No pierda la dignidad. Nunca subestime el peligro que conlleva la infidelidad para su salud. No permita que la amenace con serle infiel cuando no estén de acuerdo. No acepte triángulos ni ménage à trois, ni matrimonio abierto. Eso puede enfermar. Tampoco permita que lo vuelva loco. Las relaciones de pareja no se acaban de un momento a otro. Comienzan con el reproche y la queja, luego la desilusión y enseguida se produce una crisis. Si no se resuelve la crisis y se oculta, se va transformando en rabia profunda, que se acumula ante la frustración de los miembros de la pareja por la falta de goce. Casi siempre las relaciones se estancan y si no logran hacer nuevos acuerdos, se detiene el crecimiento del vínculo. Cada vez más las áreas de la relación se disminuyen. Primero es la comunicación, luego la sexualidad y puede seguir la afectiva. A veces se centra en peleas por las familias de origen u otras situaciones de la vida cotidiana. Hellinger recuerda que, en la mayoría de los casos se acaba sin que ninguno de los dos tenga la culpa. Se termina porque cada uno a su manera está implicado o porque uno se encuentra en otro camino o se ve llevado hacia otro camino. Quien, por lo contrario, intenta determinar culpas o quien piensa que él o el otro simplemente tendrían que cambiar su comportamiento para que todo se arregle, tiene la imagen o la ilusión de poder hacer algo en vez de darse cuenta del alcance y de la profundidad de la situación. Su atención se centra en las supuestas culpas y los reproches mutuos, pero la solución consiste en que ambos se entreguen a su dolor, a esa aflicción profunda porque todo ha pasado. En una separación, la cólera muchas veces sustituye el dolor de la aflicción. Parafraseando a Hellinger en alguna de sus conferencias, cuando se ha sufrido lo suficiente, la pareja puede separarse. Dice Hellinger, las situaciones de pérdidas sufridas a lo largo de la vida y es posible que aparezcan las lágrimas que no se habían derramado antes y por ello es tan difícil separarse. El lugar del ex. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ex significa fuera de, y como prefijo se coloca delante de algunos nombres para denominar quién fue y ya no es. La carga emocional que tiene el prefijo ex en ese sentido hace que el alma se resista a sacar a esa persona completamente. Realmente el ex está siempre dentro del alma y de la familia a la que perteneció. No reconocerlo así trae consecuencias. Cuando ha habido hijos es más claro. Los hijos son parte del padre y de la madre, y actuar como si una de las partes estuviera fuera del vínculo es vivido por los hijos como un rechazo y un mandato para ser leales a uno de los padres. Según las dificultades a partir de las cuales se han separado las parejas, los manejos son diferentes. En ocasiones no se rechaza únicamente al ex, sino a la familia completa de él, lo que causa un dolor inmenso para la parte rechazada y para los hijos. En un ejemplo como este,
en el que las hermanas del marido enviaban a los sobrinos tarjetas de Navidad dirigidas a ellos sin mencionar a la mamá y a los pequeños, esto les dolía tanto, la agresión a su madre, que ni siquiera las leían. Gracias al manejo que hagan los excluidos de la situación, se puede conservar el amor a la familia, aún por encima de lo errada que sean las respuestas durante la separación de una pareja. Hoy esos hijos festejan los cumpleaños de sus tías y comprenden que sus comportamientos fueron respuestas de dolor en la época de las dificultades. Las reacciones dependen de cómo cada uno de los miembros de la pareja transmita información sobre la relación que acaba de terminar a sus padres, hermanos y familia en general. Con rabia se dicen muchas cosas equivocadas y generalmente se denigra a la pareja para justificar la separación y lograr que las familias de origen apoyen la decisión. Cuando en las constelaciones vemos las consecuencias de esta exclusión, se observa que el lugar que debe ocupar la pareja en el alma de ambos está ocupado. Generalmente se congela lo vivido anteriormente. No se ha dejado atrás y sigue siendo presente el pasado de dolor. Como consecuencia, las nuevas parejas de quienes se separaron se convierten fácilmente en un tercero o viven al ex como un tercero que reclama constantemente su lugar. Muchas parejas en sesión se quejan de no tener un lugar y de que su pareja ni siquiera se ve con su ex, un reclamo que nace de la percepción de que en el alma, el lugar que le corresponde como nueva pareja está ocupado por un recuerdo que congeló la experiencia. La rabia, el odio, el desprecio o el deseo de venganza son algunos de los sentimientos que congelan esa situación. La solución es reconocer lo bueno que se recibió de esa pareja anterior y aceptar que no se pudo conservar. Además, es responsabilidad de ambos lo que pasó o no pudo seguir pasando. Si este es tu caso, te sugiero que te concentres en un lugar tranquilo y en paz, cierres los ojos, recuerdes tu relación y mirando esa imagen le digas a tu expareja: yo no vine al mundo a satisfacer tus expectativas, ni tú viniste al mundo para satisfacer las mías. Yo soy yo y tú eres tú. Lo que vivimos fue bueno, como prueba están nuestros hijos y o los ratos de felicidad que compartimos. No pudimos volvernos a encontrar, así que no hay nada que hacer. Por aquello que no resultó, yo acepto mi parte de responsabilidad y te dejo la tuya. Y ahora te dejo en paz. Coloca a ese ser de quien te separaste en tu corazón y verás que puede seguir fluyendo tu amor. Algunas consecuencias son: los hijos imitan al padre excluido y se comportan como él. Incluso por lealtad adquieren hábitos que no son sanos. Los hijos se someten al fuerte e imitan al débil excluido y expresan sus reclamos a este último. Los hijos se alejan de una línea familiar y aunque no se reconozca, el vacío queda en el alma. Los hijos se pelean con sus primos o se distancian. Los hijos asumen como propia la meta de lograr reconciliar a los padres o a los tíos, e intervienen incluso hasta sus relaciones con alguna de las partes. Los hijos se sienten culpables de relacionarse con los tíos del padre excluido, y muchas veces asumen los comportamientos poco sanos de ellos, causando un sufrimiento adicional a los padres. Las nuevas parejas. Los hijos están primero que la nueva pareja. En la vida llegaron primero, así que el lugar debe ser respetado. Por eso se recomienda que la persona que realice una nueva vinculación de pareja trate de tener espacios separados con los hijos del matrimonio anterior. En caso de que estén pequeños, es importante que la nueva pareja no asuma que ella es la madre, y el nuevo esposo de la madre tampoco será el padre, nunca lo serán. Sin embargo, existen circunstancias especiales donde la madre o el padre mueren, o los dejan definitivamente por razones diversas. También debe quedar claro que la persona con quien se está actualmente es la nueva pareja de la madre o del padre, pero el padre o la madre de los hijos será siempre la misma.
Cuando uno de los padres habla mal sobre el otro con los hijos, crea heridas muy profundas. Pelearse a los hijos después del divorcio coloca a los hijos entre dos lealtades, el padre o la madre, y ellos no pueden escoger. Los chicos aman a sus dos padres y temen perderlos. Por lo tanto, ponerlos a decidir hace que generalmente obedezcan al fuerte, pero en secreto se alían con el débil. Los hijos deben quedarse con el padre que más honre y respete al otro. Es un criterio vital para salvarlos y permitirles tener un crecimiento interior sano. Un hijo se llena de rabia hacia el padre que habla mal del otro y lo vive como si no tuviese permiso de querer. A esto Hellinger le llama no tener permiso de ser como el padre o la madre. La solución es precisamente que el padre que habla mal le diga al hijo: tienes derecho a querer a tu madre o a tu padre. El padre que atenta contra los hijos pierde el derecho de tenerlos. Se comprueba en las constelaciones que los hijos no sienten respeto por él, aunque sientan miedo y obedezcan por miedo. Los padres e hijos son una comunidad con un mismo destino. Es común que los hijos se sientan desleales cuando están con el padre y la nueva señora, o también cuando están con la nueva pareja de la madre. Por esa razón, es mejor que los padres, que son adultos, les ahorren sufrimientos enviando mensajes a sus padres o madres con ellos. Si uno de los padres queda excluido, el hijo está a medias y siente vacío, lo que puede ser el origen de la depresión. ¿Cómo constelar el vínculo? El vínculo de una pareja es un espacio único que se construye desde el primer encuentro de las dos personas y que va siendo conformado por acuerdos y pactos con respecto a lo que desean y cómo lo quieren vivir, en donde se acepta y se rechaza el lugar que desea ocupar cada uno, quién hace qué cosa y quién hace la otra. En el espacio de pareja quedan registradas las frustraciones y las alegrías de cada momento de la historia de la relación de pareja. Conviene que la pareja realice una constelación de su relación. Puede hacerse a partir de una pregunta que les inquiete a ambos. Luego de formular la pregunta, se le pide a esta persona que coloque a los representantes según su imagen. Después se le pide al otro miembro de la pareja que acepte o cambie de lugar, si es necesario, a alguno de los representados. Al comenzar la constelación, aparece la dinámica del vínculo y en muchos de los casos se aclara el punto de estancamiento y la fuente que lo originó. Cuando tiene que ver con la proyección de problemas con los padres o con la familia de origen de cada uno, se traen representantes de papá y mamá de los miembros de la pareja y se colocan tras de ellos. Los asuntos no solucionados con nuestros padres son proyectados con frecuencia en la relación de pareja. Hijos ocupando el lugar de los padres ante la madre son candidatos a dejar solas a sus parejas. El lugar que ocupan los hijos en la relación de pareja depende de la fluidez del amor en la pareja. A veces se ve claro que algún hijo está en el medio y se ven con claridad los rompimientos vinculares y las alianzas con los hijos, los rituales de aceptación del otro tal y como es, la solución de los problemas de cada uno con sus padres, así como el reordenamiento de las nuevas familias, son necesarios para salvar los vínculos de pareja cuando aún queda amor entre los dos. Relaciones acabadas pueden cerrarse a través de rituales de despedida y dejarse en paz de verdad para poder seguir libres en la vida. Hay una oración de la Gestalt que dice: yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en el mundo para satisfacer tus expectativas y no estás en este mundo para satisfacer las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, será hermoso, si no, no hay nada más que hacer. Es común encontrar relaciones simbióticas y dependientes, en donde la violencia, los gritos y las amenazas son la única forma aprendida para rescatar un poco la diferenciación e intentar manejar la angustia de disolverse en la relación con el otro.
Frases como las siguientes ayudan a hacer conciencia de esto. Te odio porque me muestras el que soy y no quiero ver. Cuando no siento tu amor no es porque no me ames, es porque te dejo la responsabilidad de hacerme conocer el amor que debo sentir por mí. Creo ser mejor que tú para estar en la relación solo y así desconocer que tu amor es diferente al mío. Nunca te he visto. Al no ser capaz de encontrar mi propio amor, he buscado las formas de que me mantengas ocupado, ocupada, con la posibilidad de la venganza y no del amor. Te engaño con complacencias, pues sé que así aseguro tu amor y no mi muerte. Rechazo todo lo que haces para que me dejes antes de yo sentir todo el amor hacia ti, que me duele tanto. Tú eres lo que más quiero porque no sé quién soy yo. Vivo por ti para no conocerme. Sería horrible la verdad al final, que solo me tengo a mí y lo que he sembrado. Para despedirnos debemos decir, yo tomo lo que me diste, fue hermoso. Como prueba están nuestros hijos, por lo que salió mal entre nosotros yo acepto mi parte de responsabilidad y te dejo a ti la tuya, y ahora te dejo en paz. Las relaciones de pareja son únicas y pueden comprenderse si se analiza la dinámica del vínculo. Es decir, cómo se dan las interacciones en esa forma de relación. La forma como nos relacionamos ha sido aprendida en nuestras familias de origen. La terapia de pareja ayuda a que mi pareja me conozca aún más. Cuando mi pareja ve que no es por falta de amor los errores que cometo, sino por mis propios sufrimientos del pasado, me ayuda a aceptarlo como un ser real. Si veo con claridad que con historias diferentes los dos tenemos la herida en el mismo lugar de nuestro corazón, podemos comprender su comportamiento y aceptar que no es contra nosotros, ni por desamor, lo que el otro hace mal y nos duele. La herida hace referencia a situaciones vividas en el seno de nuestra familia, que hemos interpretado como desamor de nuestros padres y hermanos.